Hola, vamos a empezar con el tema de neurocisticercosis. Yo soy la doctora Gabriela Arango Salazar, yo soy médico internista, neuróloga y epileptóloga clínica. Primero vamos a describir las características de Taenia solium. Este es un parásito considerado un plantelminton. Está conformado por una cabeza, un cuello y una cadena de proglótides. En el caso de la cabeza está conformado por 4 ventosas, un rostelo que está hasta la porción anterior y una serie de ganchos. Estos ganchos y las ventosas van a ser más o menos del tamaño de un alfiler y son los que se van a incrustar en la mucosa intestinal. Las proglótides van desde la porción más proximal, aquí tenemos los proglótides inmaduros, hasta una porción más distal, que son los proglótides maduros. En este caso tenemos un sistema reproductor tanto femenino como masculino, por lo tanto se consideran que son hermafroditas. Y aquí va a ser la formación de los huevecillos. Estos huevecillos van a ser liberados a través de las evacuaciones y a su vez en estos huevecillos vamos a encontrar las oncósferas, que son los embriones del parásito. Sabemos que este parásito alterna entre el ser humano, que se considera como el huésped definitivo, y el cerdo como principal huésped intermediario. En el ciclo de vida de Taenia solium tenemos diferentes alteraciones, como la teniasis por Taenia solium. Esta se va a transmitir al ser humano a través de la ingestión de quistes larvarios, que los vamos a encontrar en la carne de cerdo que está mal cocida. En la cisticercosis porcina, el cerdo se va a infectar al ingerir proglótides o huevos del parásito. Es lo mismo en la cisticercosis humana y aquí se va a ver relacionado con la mala higiene del paciente y por la convivencia con personas que tengan esta parasitosis. Cerrando el ciclo del cisticerco, los embriones liberados, que son las oncósferas, van a penetrar a la mucosa intestinal, en este caso del ser humano, van a llegar al sistema circulatorio y de ahí se van a establecer en tejidos sólidos hasta que desarrollan como metacéstodos. En este caso, la localización más frecuente va a ser en músculo esquelético a nivel del sistema nervioso central, ojos, tejido graso y corazón. En relación a la epidemiología, sabemos que esta infección es endémica en prácticamente en todos los países en vías de desarrollo, en las que se incluye a América Latina, el sudeste de asiático y en África, con excepción de países musulmanes, que en estos países pues no se consume la carne de cerdo y por eso pues no hay casos. La evolución natural del neurocisticerco, ya cuando está a nivel del tejido cerebral, va a tener estas diferentes etapas, que es la etapa vesicular, la etapa coloidal, la etapa nodular granular y la etapa nodular calcificada. En el mismo paciente podemos encontrar las 4 lesiones que vimos y cómo se ve en esta imagen. En el caso de la forma vesicular, que es la que señala la flecha, tenemos la forma coloidal, que la señala la cabeza de flecha, y una forma nodular granular, que lo señala la estrella. Las localizaciones, la más frecuente de todas va a ser a nivel del parénquima cerebral. Y de ahí nos vamos a las lesiones que están en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos cerebrales. En este caso, el cuarto ventrículo es uno de los más frecuentemente afectados, que son hasta el 50%, el tercer ventrículo está en un 10% y en el acueducto de Silvio en el 5%. En este caso, la forma que tenemos de presentación es una forma racemosa. Esto significa que el parásito está grande y multilobulado, o sea, tiene una gran cantidad de líquido dentro del quiste. En el caso de la etapa vesicular, tenemos la apariencia, que es de una pared vesicular translúcida, como se ve en esta imagen. El líquido vesicular es transparente y tiene el escólex invaginado y en este momento todavía el escólex es viable. En este corte histológico vemos cómo incluso se logra ver esta corona de ganchos del escólex. Y en la parte más lateral tenemos una lesión que está a nivel de los hemisferios cerebelosos.
en donde tenemos esta etapa vesicular. Los cambios patológicos que se presentan en este momento es una reacción inflamatoria escasa, formación de una delgada cápsula de colágeno alrededor del parásito. En la etapa coloidal, la apariencia del quiste en este momento va a ser una pared vesicular más delgada, el líquido vesicular se ve turbio y el escólex muestra signos de degeneración hialina. Esto es importante comentar, ya que los cambios patológicos que se presentan en esta fase es una reacción inflamatoria intensa. Es cuando tenemos mayor edema y va a ser de origen citotóxico y vasogénico. En el caso de que el paciente presente un edema vasogénico, puede ser causa incluso de infartos cerebrales. La formación de una cápsula de colágeno alrededor del parásito se va a dar en esta fase. Incluso en la imagen que vemos a la derecha, vemos cómo hay una lesión isquémica dado por el edema vasogénico. En la etapa nodular granular, en este momento la pared vesicular va a estar más delgada. Ya en este momento el escólex ya no es viable, ya se degeneró y los cambios patológicos van a ser gliosis astrocítica alrededor del quiste y proliferación microglial. En la etapa calcificada, en este caso ya se da una transformación completa del parásito en un nódulo calcificado grueso. Los cambios patológicos que se van a ver son una gliosis intensa y células gigantes multinucleadas. Tenemos una fase que es sobre todo en las fases iniciales del neurocisticercosis. En este caso vamos a tener una gliosis astrocítica. Se asocia a un edema vasogénico y desmielinización en los casos de localización parenquimatosa, en el que la reacción inmunológica es intensa. Esto va a ocurrir en las etapas tempranas. Cuando se presenta de una manera muy intensa este proceso inflamatorio, incluso es motivo por el cual presenta hipertensión intracraneal el paciente por el edema tan severo. En la clínica que tiene la neurocisticercosis, tenemos que la localización parenquimatosa es la que es más frecuente en forma general y también la que tiene mejor pronóstico por involución, que es más rápida. Frecuentemente se presenta en la población pediátrica y la sintomatología más frecuente es la epilepsia focal. Crisis que evolucionan rápidamente a bilateral tónico-clónica son otras de las crisis que se pueden presentar. Es la primera causa de epilepsia de inicio tardío en países endémicos. Precisamente por eso en países en vías de desarrollo la epilepsia es mucho más prevalente que en otros países que ya son de tercer mundo. Las formas encefalíticas se caracterizan por la presencia de múltiples parásitos asociados a una reacción inflamatoria y esto se va a traducir como hipertensión intracraneal. Obviamente puede tener el deterioro rostrocaudal, por lo tanto va a tener alteraciones del estado de conciencia o epilepsia. En el caso de que la localización sea en líquido cefalorraquídeo, los parásitos pueden quedar atrapados en el sistema ventricular, como en el cuarto ventrículo y el acueducto del Silvio, que se va a ver asociado a una hipertensión intracraneal por hidrocefalia obstructiva. Otros podrán alcanzar el espacio subaracnoideo. Resulta que en México esta es una de las localizaciones más frecuentes a diferencia de otros países. Se va a localizar particularmente a nivel de las cisternas basales. Va a ocasionar hidrocefalia precisamente por esta obstrucción del quiste. También se puede localizar en el valle silviano, así como en los surcos profundos de la convexidad. La aracnoiditis intensa también puede generar fibrosis y afección de nervios craneales. La localización medular, esta es la menos frecuente de todas, se va a traducir en signos de compresión medular. Un dato, pues van a ser, puede presentar alteraciones motoras, alteraciones sensitivas, incluso a lo mejor alteraciones en las vías, por ejemplo, a lo mejor retención urinaria, puede presentar también el paciente y esto van a ser por debajo de la lesión. Ahora sí que depende del sitio en donde se va a localizar este parásito. En el caso del diagnóstico, el diagnóstico se hace por tomografía y también se puede hacer
pruebas séricas y pruebas de líquido cefalorraquídeo. En la imagen, en el caso de la tomografía, podemos tener diferentes cambios de acuerdo a la etapa que presente este cisticerco. En el caso de la etapa vesicular, vamos a ver una imagen hipodensa redonda. El tamaño va a ser variable dependiendo de la localización. Puede ser de 0.5 centímetros cuando están en el parénquima cerebral, hasta tan grandes como 6 centímetros cuando se encuentran en el espacio subaracnoideo de la base. Pueden tener un edema perilesional y puede ocasionar un efecto de masa. En el caso de la etapa coloidal, el líquido vesicular es menos hipodenso y el medio de contraste realza en forma de anillo periférico. De hecho, esa va a ser la diferencia entre la etapa vesicular y la etapa coloidal. En el caso de la etapa granular, ahora ya el líquido se vuelve hiperdenso, que toma el medio de contraste antes de calcificarse. En el caso de la encefalitis, si tenemos edema cerebral, se va a ver de manera generalizado y hay un leve reforzamiento con el medio de contraste. En el caso del diagnóstico por resonancia magnética, los estadios que podemos visualizar mejor en este estudio va a ser el estadio vesicular y el estadio coloidal. En el caso del vesicular se van a observar imágenes redondeadas que van a ser hipointensas en T1 y flare e hiperintensas en T2. En el espacio subaracnoideo de las cisternas de la base va a ser difícil reconocer los quistes. En el caso del estadio coloidal aparece menos hipointenso, pero con mayor edema en T1, se ve hiperintenso en flare y con gadolinio se observa un realce en forma de anillo periférico hiperintenso. Este va a ser el estudio más sensible, como ya les había dicho, del estadio vesicular y coloidal y tiene mayor capacidad de precisión para la localización subaracnoidea o parenquimatoso, pero que está cerca de la convexidad. Aquí podemos ver en las imágenes ya cómo se observan en el estadio vesicular. Vemos en la figura A un quiste. Esta es una tomografía simple. Vemos el quiste, incluso logramos visualizar el Scolex. Y a un lado tenemos una calcificación. En el caso de la figura B, C y D, tenemos imágenes de resonancia magnética. En el primero es un T1 reforzado por medio de contraste, que es gadolinio. En el C tenemos un T2 y en el D tenemos un eco de gradiente o densidad de protones. En este caso, en la lesión del B, logramos ver que hay un leve reforzamiento, si acaso, de este quiste. Se observa el Scolex, que sabemos que en este momento todavía es viable. En el caso del C, sabemos que en un T2 el líquido cefalorraquídeo o los líquidos se van a ver hiperintensos, se delimita menos el Scolex, pero en el D, que es una densidad de protones, podemos observar más hiperintenso. Este Scolex tiene una mayor delimitación de la membrana del quiste y el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver casi como isointenso. En esta imagen tenemos el estadio vesicular coloidal. En la parte superior, en la A, B y C, tenemos una tomografía. A y B son simples y la C es contrastada. Desde la imagen A logramos ver unos quistes que están a nivel subaracnoideo. Solamente se observa el quiste. La porción se ve una lesión hipodensa o dos lesiones hipodensas. En la B logramos ver calcificaciones que están más cerca de la convexidad. En la C logramos ver dos tipos de lesiones. En el caso de la que señala con la flecha blanca, vemos un estadio que es coloidal. ¿Cómo lo podemos delimitar? Porque tiene mayor reforzamiento con medio de contraste y tenemos mayor edema perilesional y una fase vesicular en donde se ve menos delimitada la membrana. Podríamos ver también el Scolex,
pero casi no tiene edema perilesional. Entonces aquí tenemos dos estadios en esta fase de neurocisticercosis. En las lesiones o en las imágenes, perdón, del D y el E, vamos a encontrar estas mismas cortes, que es los que están arriba en el C, pero aquí tenemos unas secuencias o ponderación en T2. Decíamos que el líquido cefalorraquídeo en T2 se va a ver hiperintenso y en el caso del E tenemos un T1 con medio de contraste. Ok, y aquí podemos ver mucho mejor o delimitar qué lesión tenemos o en qué etapa se encuentran estas lesiones. Decíamos que la que está más anterior va a ser una lesión en fase o en un estadio coloidal y la que está más posterior es una fase vesicular. En el estadio nodular granulomatoso tenemos aquí la resonancia magnética. Aquí se observan varias lesiones que son las que señalan las flechas negras. Están reforzadas con medio de contraste, ya son hipercaptantes de medio de contraste y tenemos una lesión cerca de los núcleos de la base, en el área temporal posterior y en el área occipital. Okay. Y en las secuencias C y D logramos ver también las lesiones, ya se delimitan bien, incluso en el D también se ven estas hiperintensidades. Este es un flare para que podamos como delimitar. En esta vamos a tener el estadio nodular calcificado. En este estadio el estudio de elección va a ser la tomografía, es en donde podemos ver con mayor definición. En el caso de que pidamos una resonancia magnética, también tenemos que ver secuencias potenciadas en T2, eco de gradiente, en el plano transversal para que podamos ver estas calcificaciones. Esta va a corresponder a la involución final del quiste y la lesión granulomatosa se ha contraído y está completamente mineralizada. En el caso del diagnóstico inmunológico, tenemos las pruebas serológicas. La mejor documentada para el diagnóstico es la inmunoelectrotransferencia ligada a enzimas BLOT. Esta va a utilizar antígenos de glicoproteína lentil-lectina purificados y van a detectar anticuerpos contra Taenia solium en suero. Esta prueba es muy sensible, es hasta el 98% para pacientes con 2 o más parásitos vivos en sistema nervioso y el 50 al 60% de sensibilidad con un cisticerco. No van a tener reacción cruzada con otras infecciones y la sensibilidad es ligeramente más bajo en líquido cefalorraquídeo que en sérico, por lo tanto podemos realizar este estudio en suero con mayor confiabilidad incluso. La detección de anticuerpos anticisticerco en líquido cefalorraquídeo por ELISA también tiene una buena sensibilidad que es del 89%, 93% de especificidad con infección viable y tiene una reactividad cruzada sérica de pacientes con infecciones helmínticas. La sensibilidad del test de neurocisticercosis parenquimatoso es del 72 al 86%. Otras pruebas diagnósticas van a ser anormalidades en líquido cefalorraquídeo. En este caso podemos observar pleocitosis mononuclear. Usualmente van a ser menos de 300 células por mililitro. Hay un leve incremento de proteínas, puede ser entre 50 y 300 miligramos por decilitro, y bajas concentraciones de glucosa que se asocian con un mal pronóstico. A nivel de una biometría hemática podemos encontrar eosinofilia periférica. Si el paciente tuviera una teniasis intestinal, también podemos hacer una prueba de detección de coproantígenos específicos por ELISA y bueno, esto ha mejorado la detección de Taenia solium. La asociación de teniasis intestinal con neurocisticercosis o con cisticercosis es del 5 al 10%. Ahora vamos a ver el tratamiento. Primero tenemos una sospecha clínica
con un paciente que llega, le hacemos un estudio de imagen, lo podemos confirmar con la serología o con las pruebas de líquido cefalorraquídeo, dependiendo de la situación clínica que esté el paciente. Si el paciente tiene datos de hipertensión intracraneal, tenemos que determinar por qué es esto. En el caso de que sea hidrocefalia, lo que se sugiere es un tratamiento quirúrgico y lo que se hace es una derivación ventrículo-peritoneal. En el caso de que no tenga hidrocefalia, vamos a ver si las lesiones que tiene solamente son calcificaciones. Si fueran calcificaciones, entonces el tratamiento se da asintomático. Se da un tratamiento antiepiléptico o analgésico de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente. Si tiene otras lesiones, vamos a determinar qué tipo de lesiones son. Si es un proceso inflamatorio, tenemos que determinar si esto es porque está en una fase coloidal, que decíamos que es el que tiene mayor inflamación, o una encefalitis o una aracnoiditis ependimitis. Si está en el caso de que sean lesiones coloidales, se considera el uso de cestocidas. O una cirugía endoscópica, dependiendo de la situación en la que esté el paciente. En el caso de la encefalitis, pues se le da manejo para el edema cerebral, que son tratamiento con esteroides y manitol. En el caso de la aracnoiditis ependimitis, pues también podemos darle tratamiento con esteroides. En el caso de que tengamos otro estadio como son las vesículas, si solamente lo encontramos en el parénquima y no tiene un efecto de masa asintomático, lo que le podemos dar es tratamiento médico con cestocidas y también manejo del edema cerebral. Si tiene un efecto de masa, entonces lo que tenemos que hacer es un tratamiento quirúrgico, la extirpación quirúrgica. Si las vesículas se encuentran en los ventrículos, aquí el tratamiento se considera que sea una cirugía endoscópica. En dado caso de que el paciente no pueda recibir un tratamiento quirúrgico porque esté contraindicado, se podría dar tratamiento farmacológico, sin embargo no ha mostrado una ventaja. El tratamiento con albendazol y praziquantel van a estar contraindicados totalmente cuando tengan encefalitis. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es manejo del edema cerebral. No debe de utilizarse el tratamiento con los cestocidas en caso de que el cisticerco esté calcificado, y el uso en los casos de coloidal es controvertido. En las guías que tenemos del INSA, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, estas son las recomendaciones. En el caso de que tengamos una lesión a nivel del parénquima, se recomienda la terapia antiparasitaria y el manejo del edema cerebral o de la hipertensión intracraneal. Sí ha demostrado mejoría en los pacientes que han recibido tratamiento. Dependiendo del número de lesiones, así vamos a dar los medicamentos. En el caso de que tenga de 1 a 2 quistes viables, se recomienda dar monoterapia. Va a ser con albendazol y la dosis que se recomienda es de 15 miligramos por kilogramo día. Dividido en 2 dosis, se puede dar hasta 1200 miligramos por día con los alimentos por 10 días. La terapia combinada, cuando tienen menos de 2 lesiones, no ha mostrado una mejoría importante. Entonces, cuando tienen más de 2 quistes viables, entonces ahora sí podemos hacer uso de la terapia combinada con albendazol a la dosis previamente mencionada, y podemos utilizar también praziquantel, que va a ser a una dosis de 15 miligramos por kilogramo día en 3 dosis y durante 10 días. Esto también sí ha demostrado mejoría la terapia combinada. En el caso de que demos una terapia antiinflamatoria, se recomienda el uso de esteroides. Todavía no se ha determinado exactamente cuál es la dosis óptima para este tratamiento, pero sí se recomienda su uso. La terapia antiepiléptica vamos a darla cuando el paciente tenga crisis epilépticas. En el caso de que tenga una lesión reforzada única de neurocisticerco, podemos darle la terapia antiparasitaria con albendazol,
La diferencia es que vamos a llegar hasta 800 miligramos por día de 1 a 2 semanas. Se da una terapia antiinflamatoria con esteroides y sí ha mostrado mejoría en el caso de los pacientes que se les da. En la terapia antiepiléptica se debe de utilizar en todos los pacientes que presenten crisis epilépticas. En este es importante recalcar que existen factores que nos pueden orientar a que este paciente puede continuar con epilepsia. De hecho, se supone que incluso el tratamiento antiepiléptico puede suspenderse en los pacientes cuando ya la infección se haya resuelto. Sin embargo, si nosotros observamos calcificaciones posteriormente del tratamiento en una tomografía, esto ya nos puede orientar a que la epilepsia va a continuar. O si durante el periodo que tuvo la enfermedad presenta más de dos crisis, eso también es indicativo de que tenemos que continuar el manejo antiepiléptico y que probablemente continúe con epilepsia el paciente. En el caso de que tengamos lesiones calcificadas, no está recomendado dar tratamiento antiparasitario, tampoco el uso del esteroide, y si es necesario continuar con tratamiento antiepiléptico, sobre todo pues ya tienen calcificaciones, ya se dio el proceso infeccioso, hay closis alrededor de estas calcificaciones que son factores que son como desencadenantes o de mal pronóstico para epilepsia. Y con esto terminamos la presentación. Bueno, me falta esta última parte. En el caso de que tengamos lesiones intraventriculares, ya habíamos dicho, la recomendación es principalmente quirúrgica. Si está a nivel intraventricular lateral, en los ventrículos laterales o en el tercer ventrículo, lo que se recomienda es quitar el cisticerco con cirugía de mínima invasión y neuroendoscopía cuando sea factible. Cuando se pueda realizar hay que hacerlo. Si está a nivel intraventricular del cuarto ventrículo, pues se recomiendan ambos. Tanto el retirar el quiste puede ser por microcirugía o endoscópica o dependiendo de la experiencia del cirujano. Si tenemos una lesión intraventricular, pero la cirugía no es factible, entonces en este caso ya les había comentado que podemos darle tratamiento farmacológico y pues ver si de alguna forma le puede ayudar al paciente. En el caso de que las lesiones estén a nivel subaracnoidea, va a depender. Si tenemos hidrocefalia, pues se da tratamiento quirúrgico. Lo que se hace es una derivación ventrículo-peritoneal. Se le puede dar tratamiento posterior al procedimiento quirúrgico y también el manejo con esteroides. Y con esto terminamos esta presentación. Igual, si tienen alguna duda, me pueden comentar.